Continuar la lectura de la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora, versículo 8, y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Ahora, versículo 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta allí. Esperamos que el Señor bendiga su santa palabra con lo que ya hemos oído. Amén. Amén. Estoy muy contento, como decía mi hermano, de estar aquí y escuchar la predicación de Miguel. Hay un hermano, se llama Eleuterio Salón, que cuando él escucha una buena predicación, él dice: volví a creer. Dice: volví a creer. Si a los que ya hemos creído, algunos hace algunos años, otro hace algún tiempo, cuando oímos el evangelio, el corazón sigue palpitando. Como dice un poeta, esa historia parece, al repetirla, más dulce cada vez. Oh amiga, amigo, le animamos a recibir a Cristo como su Salvador personal. Anoche mi esposa, como ayuda idónea, me dijo: acuérdate que mañana es el Día de las Madres. Y desde venir, o antes de venir, he estado con ejercicio leyendo estos pasajes, pensando en estas y en especial en esta madre Jocabed, y pensando en el matrimonio. Y bueno, se atraviesa como que el Día de las Madres y el matrimonio
y quería dejar con la ayuda del Señor algo sobre este tema. Moisés es conocido en la Biblia como el hombre de los 340. Sus primeros 40 en Egipto, luego los segundos 40 en Madián y luego los terceros 40 de su vida guiando, pastoreando al pueblo de Israel en su liberación de Egipto y su traslado de Egipto hasta la tierra de Canaán. El gran Moisés. Pero quería ver como primeramente los primeros 40 años el pequeño Moisés, los segundos 40 como el príncipe Moisés y los terceros 40 como el pastor Moisés, el que pastoreó a la nación de Israel, repito de nuevo, de Egipto a Canaán. Pero vayamos a la primera etapa. Estoy pensando, hermanos, en la maldad de los egipcios. José no solamente salvó a su familia que vivía allá en Canaán, sino que salvó al mismo Egipto y al mundo entero de la hambruna de 7 años. El agradecimiento de los egipcios debería ser infinito en el tiempo a José y a su descendencia, pero se levantó un rey que no conocía a José, se alborotó la maldad en el corazón de ellos y no agradecieron lo que había hecho José en el pasado y comienzan a fraguar maldad para con los hijos de Israel, les reducen a la esclavitud. Y yo creo que el rey decía, bueno, si ocupamos a estos hombres en la esclavitud, ellos van a llegar bien cansados, no van a tener tiempo de estar con sus esposas. La idea es que se reduzcan, la idea es futigarlos y reducirlos. Pero dice la Biblia que mientras más, eso dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaba. Esa es la segunda cosa que pensaba, no solamente la maldad de los egipcios, sino la multiplicación de los hijos de Israel. Más y más y más se multiplicaban. Llegaron, como decía el rey de Egipto, y ellos son casi más que nosotros. En un tiempo de guerra, si se vuelven contra nosotros, nos eliminan. El miedo se apoderó de los egipcios. Pero allí está, hermanos, la multiplicación de los hijos de Israel. Recuerdo la promesa de Dios a Abraham. Él le habló de su descendencia que sería sobremanera grande, que mirara las estrellas y las contara a ver si podía. Y Abraham, claro que no podía contarla. Y el Señor le dijo, así será sobremanera grande tu descendencia, pero ellos van a estar en Egipto, van a descender a Egipto, van a ser esclavos allí, van a ser afligidos, pero de allí yo los voy a sacar como una nación grande y poderosa. Y la palabra de Dios se cumple tal cual. Estoy pensando en la maternidad de las hebreas. El rey dice, todo hijo varón, mátenlo. Toda hija hembra que viva. Los echaban al río. Algunos historiadores dicen que los soldados tiraban hacia arriba a los niños y los esperaban en la punta de sus espadas. El río Nilo estaba plagado del cocodrilo negro. Algunos dicen que alcanzan hasta los 12 metros de largo. No sé si sea exactamente así. Pero esos feroces y hambrientos animales estaban cebados comiendo esa carne de niños. Satanás siempre ha procurado la eliminación de la nación de Israel de una u otra manera. Ahora hay guerra contra Israel. Israel ha respondido. El ataque contra Israel no se visibiliza. Pero cuando Israel viene y se defiende, entonces sí hay condena contra la nación de Israel. Yo sé que hay cosas proféticas que han de cumplirse por el rechazo
de la nación de Israel al Señor será pasado por la zaranda de la gran tribulación para llevarlos al arrepentimiento. Pero yo no soy quien. A mí me estremece que el presidente nuestro aquí en Venezuela, el presidente nuestro acá en Colombia, quise decir, no exactamente igual, no dijo maldiciones exactamente como el ya fallecido presidente venezolano Chávez, pero proferir palabras contra la nación de Israel es algo muy temerario a la luz de las Escrituras. Aquí está la maternidad de la nación de Israel siendo afectada por la muerte, pero allí están aquellas parteras que mintieron al rey, pero que protegieron la vida de aquellos niños y dijeron, es que las hebreas son más fuertes que las egipcias, y cuando nosotras llegamos a atender el parto ya han dado a luz, y ellas camuflajearon lo que verdaderamente sucedía ante el rey. Y dice la Biblia que Dios bendijo a ellas y a sus familias por el buen acto que hacían. Pero entonces estoy pensando en la madre biológica, en la verdadera madre, o quizá primero más bien, antes de eso, en el matrimonio de Amram y Jocabed. Dice allí, una hija de Leví, o un varón de la familia de Leví fue y tomó a una hija de Leví. Cuando se casó Isaac y Rebeca, ahí lo que había era plata. Abraham era un magnate. El siervo de Abraham allá en Mesopotamia mostraba las evidencias de la abundancia. Esa muchacha que se casaría con su señor viviría en la opulencia, y las evidencias estaban allí. Pero Jocabed y Amram se casaron siendo esclavos, seguramente en extrema pobreza, no teniendo mucho, quizá nada. Quizá Jocabed no tuvo para comprar un vestido bonito como el que vestía Julie ayer. Amram no tenía para hacer una fiesta y para asar ternera e invitar a su familia y a sus amigos, quizá en una forma muy reducida, pero ellos honraron el matrimonio. La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. El Señor nos ayuda, hermanos, para elevar siempre esta bandera, esta institución de Dios, el matrimonio. Cuánto anhelamos que hermanos y hermanas sigan uniéndose en matrimonio conforme al plan, al diseño de Dios, conforme a la voluntad de Dios, así como Amram y Jocabed. Hay detalles que no voy a contar, pero quizá Moisés era menor que Amram era menor que Jocabed. Jocabed era su tía. Eso dice más adelante la Biblia. No sé si alguno se atrevió a criticarlo, pero así como fue de gran bendición aquel matrimonio de Isaac y Rebeca, que tenían plata, así es de útil y de honra para Dios este matrimonio, que apenas eran 2 esclavos. El Señor nos ayuda, hermanos, a los que estamos casados, a los que están recién casados de ayer tarde, y a los que tienen propósito de casarse, a honrar esta institución de Dios, honrar el matrimonio. El Señor nos ayude en esto, hermanos. Está en crisis el matrimonio. Entonces, ahí sí, la madre biológica de Moisés, ella lo dio a luz. Así como usted dijo, era el primer hijo. Cuando nació, le decía a Samuel ayer, cuando nació Mariana, mi primera hija, yo volví a nacer. Yo era uno soltero, otro casado, otro como papá. Ahora soy otro como abuelo. Tengo todos los síntomas de abuelo. Cuando dijeron José Yepes, detrás de esa reja, era un hospital público, yo no podía estar adentro en el parto de mi esposa, pero cuando dijeron José Yepes puede pasar para ver a su esposa y llevar las cosas que uno lleva,
No, hermano, el corazón parecía que se me iba a salir por la boca, la emoción, llegar y ver a mi esposa y a mi hija. Repito de nuevo, yo volví a nacer ese día, pero no nací como hijo, nací como padre. La experiencia de ser padre, de ser madre. ¿Cómo estaría Jocabé y Amram de contentos viendo a su Moisés recién nacido? Y cuando uno tiene un bebé recién nacido y mira los recién nacidos de otros, hasta egoístamente, pero el mío es más bonito, la mía es más bonita. Ella lo vio que era hermoso. Tan hermoso mi hijo. Tan lindo. Había algo que le inspiraba a arriesgarse al mandato del rey y lo escondió hasta que pudo 3 meses. Y dice la Biblia que no pudo esconderlo más. Y en un acto de fe fabrica aquella arquilla calafateándola con brea, impermeabilizando lo que no entrara agua. Y soltó en un paso de fe, abandonando en las manos de Dios aquel bebé que no se ahogó en el río, que no lo mataron los soldados, que no lo descubrió un enemigo para hacerle daño, que no se lo comieron los caimanes allá en el río Nilo, sino que providencialmente Dios le llevó a las manos de la princesa, donde se criaría de manera segura y donde tendría todos los estudios que lo capacitaban para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínese usted lo que en su soberanía Dios hizo con este hombre llamado Moisés. Pero no solo la madre biológica, su verdadera madre, sino su madre adoptiva, su madre legal. La hija de Faraón lo prohijó y lo crió en el palacio, en la opulencia. Pero el corto tiempo que Jocabé y Amram, pero sobre todo Jocabé, por eso hablo de las madres. Amram era esclavo, no tenía mucho tiempo para dedicarle a su hijo, pero ella sí. Tenía mucho más tiempo para dedicarlo. Y dice la Biblia que Moisés, allá en Hebreos 11, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Le decía a Samuel, Samuel, disfruta tu hija, aprovecha todo el tiempo, porque cuando se nos casan nos damos cuenta cuán cortico es el tiempo que nuestros hijos están con nosotros, hermanos. Mis 2 hijas hembras se casaron. En transcurso de 6 meses se fueron las 2. Y uno queda como que pensando, ¿cuánto tiempo he perdido? A veces perdemos tiempo peleando con nuestros hijos, viviendo a veces una vida como amargada. Somos muy drásticos, aunque debemos disciplinar a nuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso dice la Biblia. Hermanos, debemos amar a nuestros hijos. ¿Sabe, Jairo? Ayer su hija, tan grandota como está, le abrazó a usted. Allá en público le abrazó y comenzó a decirle algo como que al oído. Y yo dije entre mí, esta mujer no abrazaría a su papá a esta edad si cuando era pequeñita su papá no dejaba que la abrazara. A veces lo que queremos con nuestros hijos grandes, hermanos, ya no lo logramos porque no lo hemos hecho con nuestros hijos pequeños. El tiempo con nuestros hijos, yo no soy un ejemplo de padre. Le doy gracias al Señor por mi esposa y todo lo que ha sido para bien en mi familia, como un ancla muy fundamental en el caso. Pero el Señor les ayude a ustedes, queridas hermanas madres, a dedicar tiempo como lo dedicó Jocabé con su hijo, para que cuando él sea grande sea capaz de renunciar. Ya no porque su mamá le decía. Moisés por sí mismo rehusó llamarse hijo
de la hija de Faraón, y todo lo que el mundo de Egipto representaba para él, la fama, la gloria, el reinado, no sé cuántas oportunidades humanamente hablando representaba para Moisés ser hijo de la hija de Faraón, pero renunció a ello. Como Pablo decía, cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Yo sé que nos preocupamos por el bienestar económico de nuestros hijos y eso está bien, claro que sí. Procurar trabajar y dejar algo. Ahora estamos en la obra y no estamos trabajando para forjar algo económico, pero desde lo que el Señor nos permitió hasta nuestra encomendación. Yo le he dicho a Miguel en lo personal, y se los digo aquí en confianza, hermanos, cuánto gozo da como padre decirle a los hijos: hijo, mire, esto es suyo, y mire, esto es suyo, y esto es suyo. La Biblia dice que no, ¿cómo es que dice? No trabajan, no proveen, atesoran, es la palabra. No atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Qué bueno es ver el rostro de un hijo cuando los padres le dicen: mire, esto es suyo, y ver esa expresión de alegría y de gratitud. Gracias, papá, gracias, mamá. Gracias al Señor hemos podido hacer eso en una pequeña medida. Pero qué bueno, hermanos, proveer para ellos económicamente. Pero a veces eso nos ciega y creemos que es solo económicamente. ¿Y espiritualmente qué? ¿Vamos a estar criando hijos para el infierno? Yo recuerdo un hermano, él es un hermano de carácter y a veces suele ser rudo. En un culto como este, después de la cena del Señor, terminó el culto y él dijo: hermano, recordemos que a las 6 de la tarde es el culto de predicación del Evangelio. Y estamos viendo a muy pocos creyentes venir al culto. Hermanos, si ustedes no vienen al culto, mucho menos sus hijos, dijo él, mucho menos sus hijos. Quiero animarles a venir al culto de predicación del Evangelio, invitar a otros, pero en especial traigan sus hijos. Y esa noche, o esa tarde, el local estaba a reventar. Todos aquellos padres se habían esforzado por llevar a sus hijos al culto. Pablo le dice a Timoteo: fue tu abuela Loida y tu madre Eunice. Esa fe que hay en ti habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oh, hermano, mi madre no solamente es mi madre biológica, es mi madre espiritual. De cuánta ayuda ha sido mi madre. Lamento no tenerla cerca y darle y recibir un abrazo de esos, que no se cambia por nada. Mi mamá es grandota así, fuertota, y cuando lo abraza uno, lo aprieta duro. Y uno se queda como tan contento con el abrazo de la madre. Moisés eso le llevó a renunciar. Pero entonces vamos a la segunda etapa. La mirada de Moisés salió, dice la Biblia, para ver a sus hermanos. Y en esa mirada él vio cómo sufrían por manos de aquellos capataces que maltrataban, y golpeaba a un hebreo y fue y lo defendió y mató al egipcio. Moisés era violento y tenía las habilidades, había aprendido el arte de la guerra y mató al egipcio defendiendo al hebreo. Su mirada, pero era un momento equivocado. Él pensaba: este es el momento y yo tengo la oportunidad para hacerlo. Soy el príncipe, yo voy a defender a mis hermanos, voy a identificarme con ellos. Pero aunque él pensó que era el momento, ese no era el momento de Dios. Yo estoy viendo una mano violenta, una mano imprudente, usando sus manos no para bien, sino usando sus manos, y seguro hasta armado con una espada, para matar a aquel egipcio
Estoy viendo la muerte del egipcio. Lo mató y lo escondió en la arena, pero fue descubierto. Al otro día salió bien intencionado como para poner en paz a aquellos 2 hebreos que peleaban. Y uno de ellos le dijo: ¿qué, piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Y se da cuenta, ciertamente esto ha sido descubierto. Y entonces estoy viendo allí, hermanos, la migración de Moisés. Tuvo que huir. Ya no vivía en Egipto, sino que entonces allí está la tercera etapa de Moisés. Él llega a Madián. ¿Qué diferencia, hermano? El Señor muchas veces nos pasa por experiencias duras en el que como que nos baja de rango de repente, para que nosotros nos humillemos en su presencia. Siempre digo, hermanos, hay algunos, y yo me meto quizás entre ellos, que queremos como que planificar la vida. Y decir, bueno, si me fracasa el plan A, me voy con el plan B. Y si me fracasa el plan B, me voy con el plan C. Y queremos planificar la vida y pareciera muy bonito. Pero eso se llama secularismo. Ser tan seculares. Eso nos puede llevar al desastre. Moisés pensaba tener su vida cuadrada, pero de príncipe. De repente es un pastorcito de ovejas en Madián, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Estoy viendo allí, hermanos, no solamente Madián, sino que estoy viendo el monte Oreb. Llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Moisés no sabía, pero Dios poco a poco va acercándolo, hasta que Moisés estaba en la misma presencia de Dios. Ve aquella maleza que arde, aquella zarza que ardía pero no se consumía, y le extraña tanto. ¿Por qué no se consume? Y se acerca para ver aquella visión y se da cuenta que cuando se acerca, Dios le llama por su nombre: Moisés, Moisés. Y él escucha: heme aquí. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ese es el momento de Dios. Allí está Moisés temblando en la presencia de Dios y comienza a escuchar el plan de Dios, lo que Dios le está diciendo a él. El Señor nos ayuda, hermanos, para consagrar nuestras vidas al Señor y mantenernos en su presencia con temor reverente, temblar con reverencia ante la presencia de Dios. Como dice él en su palabra: miraré al hombre que es sencillo, pero que tiembla a mi palabra. Que reverenciemos, hermanos, la palabra de Dios, que temblemos frente a la soberanía de Dios. Visitaba a aquel hermano en Bogotá, pendiente de aquella operación tan riesgosa, con aquel tumor tan problemático, y leía ese versículo de Deuteronomio 32. Dios dice: yo soy. Él le dice a Moisés: yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. El gran yo soy. ¿Quién eres? El gran yo soy, presente allí frente a Dios. ¿Qué momento, hermanos? El momento de Dios. No sé cuándo fue la última vez, hermano, que usted tuvo una experiencia como la que tuvo Moisés en la presencia del Señor. Quiero terminar pensando, hermanos, en la mano de Moisés. La misma mano que mató al egipcio. Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Ya no tenía un cetro
como príncipe, tenía una madera, una vara. Mete tu mano en tu seno, y él la metió. Sácala. Y su mano le salió leprosa. Tiende esa vara, tírala en el suelo, y se volvió una serpiente. Tómala por la cola. Y esas manos que no temblaron para matar al egipcio, temblaban. El miedo, el temor de Moisés, la Biblia dice que él tuvo miedo de mirar a Dios. Sus manos temblaban, pero aún temblando, él logró agarrar aquella vara o aquella serpiente y se convirtió otra vez vara en su mano. Y Dios comienza a darle estas manifestaciones de su presencia, y lo que Moisés podía hacer, aquella vara se convierte en la vara de Dios en las manos de Moisés, y Dios le dice: ve y liberta a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés, el hombre que pensaba 40 años antes que él era y que era el momento, le dice: no, ¿quién soy yo? Yo no soy. Envía al que tengas que enviar. No, pero es que eres tú. Es que yo no sé hablar. Yo soy torpe de lengua. Bueno, yo he mandado a Aarón. Él te será de lengua. El que hizo la boca no te va a dar para que hables. A veces uno viene, hermanos, para pararse aquí, y los que toman parte me darán la razón. A veces uno no tiene casi nada que decir, pero es el Señor, hermanos, quien da palabra. Pablo decía: y orad por mí para que me sea dada palabra, para que predique el evangelio como debo hablarlo. Y Moisés, aunque temblando, temeroso, hay otra mano, y no es su mano, es la mano de Dios. Él dice a Moisés: yo sé que Faraón no va a dejar, por las buenas no va a dejar salir al pueblo de Israel. Él no los va a dejar, pero mi mano fuerte, mi mano poderosa va a actuar, y Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, no es, y Moisés lo aprendió y lo aprendamos nosotros, no es nuestra mano, no son nuestras labores, es el Señor. Los que hacemos algo en la obra del Señor, hermanos, sencillamente es que vemos al Señor actuar. Nos dedicamos a mirar cómo el Señor actúa, cómo es el Señor, es el que va abriendo camino. Eso sucedió en la vida de Moisés. Moisés comenzó a experimentar la mano poderosa de Dios. Quería pues dejar esta sencilla palabra, y repito de nuevo, pensando en las madres. Si de algo hay necesidad en el pueblo del Señor, es de verdaderas madres. Si de algo hay necesidad en medio del pueblo del Señor, es de buenos matrimonios. Ahora, como esposos, Julie y Jair, el Señor les ayude para ser útiles en la asamblea donde el Señor les lleve para congregarse. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.